Si abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Muchas gracias. En Hebreos capítulo 12, comenzando del versículo 15. Y en esta mañana quisiéramos considerar una palabra que para los que estuvimos aquí el miércoles estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando en detalles y yo les quiero exhortar que no se pierdan los miércoles, porque queremos realmente escudriñar las Escrituras. Queremos realmente que las Escrituras nos desafíen a la luz de lo que nos quiere decir el Señor. Y queremos saber y tener más pericia en lo que es el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Porque de esa es la única manera que podemos permanecer en la verdad de Él. Y podemos estar en contacto con el corazón de Dios. Cuando tú lees las Escrituras, buscando el corazón de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hablarte? Eso es una cosa transformadora. Eso es una cosa que cautiva nuestro ser. Eso es una cosa que es una experiencia. Sí, es una experiencia. La palabra, la vida en la palabra causa experiencia. No basamos nuestra fe como punto de partida de la experiencia, sino que la verdad de la palabra, iluminada por el Espíritu Santo, que nos revela, nos muestra, nos enseña, causa la experiencia. Entonces nuestra experiencia está alineada con la verdad y está alineada con la vida del Espíritu en la palabra. Y queremos ser cada vez más proficientes. Proficientes es aprender más, tener pericia, tener dominio de lo que es la lectura de las Escrituras. Y como el Señor me ha puesto en mi corazón varias cosas, y no se trata de mí, esto es lo único que voy a decir de mí, ¿verdad? No quiero que se desenvuelva alrededor mío, pero Dios me ha puesto en mi corazón una cosa tan sencilla como esto. Es la iglesia del Señor. Nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Dios pone líderes y Dios pone personas que Dios ha llamado, pero nuestro sometimiento es a la autoridad de Jesucristo. Y en vista de eso, Dios me ha puesto muy fuerte en mi corazón no tener ningún tipo de reparo en compartirles a ustedes la fórmula que yo mismo utilizo para estudiar la palabra, para traer los mensajes del domingo. Y el miércoles pasado trabajamos este pasaje con los hermanos que estuvimos aquí. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan, no es para que el domingo no vengan, sino que no se lo pierdan porque vamos a hallar pericia y vamos a aprender todos juntos de cómo marcar nuestras Biblias, cómo estudiarlas, cómo leerlas, cómo orar correctamente en el Espíritu y todas esas cosas. Así que, sin más, vamos a leer en Hebreos capítulo 12 desde hoy. Y en el día de hoy vamos a terminar la serie Puestos los ojos en Jesús con un mensaje que es en el versículo 15 hasta el versículo 29. Y está titulado Antes y ahora. Antes y ahora. Antes y ahora. Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 29. Y leemos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún esta vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún esta vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el Señor bendice su palabra en esta mañana. En este pasaje lo pudiéramos dividir en varias maneras. Número 1, advertencia. Número 2, antiguo y nuevo pacto. Número 3, lo temporal y lo permanente. Y número 4, el llamado de Dios. Y número 5 y final, el atributo de Dios o carácter. Y en base a eso vamos a tratar estos 5 aspectos en este pasaje. Primero, nos da advertencias. Y cuando vemos en las Escrituras, en un mismo pasaje, que viene a la advertencia en sí, bien antecede la palabra mirar. Y si buscamos en nuestras Escrituras, en ese pasaje que acabamos de leer, aparece 2 veces la palabra mirad. La primera aparece en el versículo 15 y la segunda aparece en el versículo 25. Mirad. Lo primero que nos dice es: mirad que alguno, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Yo quisiera considerar lo siguiente: la raíz de amargura. La raíz de amargura.
Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el pueblo de Israel había salido de Egipto milagrosamente. Dios los había sacado. Pero cuando se vieron en aprietos, que les dio hambre, querían una variedad en el menú, ¿verdad? Dios les había provisto de maná en el desierto, ¿verdad que sí? Y les había dado instrucciones. Y empezaron ellos a murmurar contra Moisés. Y cada vez que se encontraban en aprietos, como en este tipo que no es aprieto, es sencillamente estaban cansando de la provisión de Dios. Y mejor no se iban a Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Les envió codornices. Pero codornices en abundancia. Y para que sea tan en abundancia, les vamos a enviar hasta que estén empachados. Hasta que no puedan más. Hasta que estén hartos. Hasta que les dé asco la cantidad de comida. Eso es lo que pasa. Entonces en otras ocasiones tenían sed. Y siempre decían, mejor no se iban a Egipto. Y era todo murmurando contra Moisés. ¿Verdad que sí? Y muchos fueron contaminados. La raíz de amargura dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno le sea quitada la gracia de Dios. No nos dice eso. Dice que no deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios es toda gracia, favor inmerecido de Dios, mediante el cual sin merecerlo, Él se extiende hacia nosotros. Favor inmerecido de Dios, misericordia, en el cual Él retira el castigo que nosotros nos merecemos por causa del pecado. Y Él lo extiende porque Dios es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia y misericordia. Pero cuando estamos con raíces de amargura, eso nos impide alcanzar la gracia de Dios y estamos viviendo en una condenación. Estamos viviendo en un tipo en ira. Estamos viviendo en resentimiento que no nos permite ser libres. Y al mismo tiempo la raíz de amargura conlleva al contagio y contaminación de otros. No es para ti solamente. Hay un refrán en inglés que dice que la miseria busca compañía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese refrán? La miseria busca compañía. Y si yo estoy amargado, yo necesito a alguien que esté tan amargado como yo para que nos sintamos bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero cuando leemos en 2 Corintios, me parece que es 2 Corintios, corríjame, capítulo 10, que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, capítulo 10. Es una batalla que hay dentro de nosotros, porque nuestro pensamiento no solamente es la parte de las tentaciones, cualquier cosa que nos quiera sacar de la presencia de Dios, y no es la amargura también. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonando. La raíz de amargura te impide recibir el perdón de Dios y por lo tanto extender el perdón de Dios. Te impide, te nubla la vista del perdón que Dios te otorga gratuitamente a través de la cruz del Calvario en virtud de la obra que Jesús hizo. Te impide verlo, te nubla la vista, pero al mismo tiempo te impide perdonar a aquel que haya pecado contra ti. Pero también habla del pecado de la fornicación. Mirad el pecado de la fornicación o el pecado sexual. Fíjense dos cosas aquí. El pecado
de la amargura y el pecado de la fornicación. Primera de Corintios 5:9 dice que no se junten con los fornicarios. Y luego en 1 Corintios 6:9 habla que ni los fornicarios ni los idólatras tendrán, y habla y hace una lista, ni los afeminados, ni los que se unen hombres con hombres, mujer con mujer, tendrán herencia en el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Eso es 1 Corintios 6:9. Pero habla, fíjense una cosa, habla en Oseas capítulo, en el libro de Oseas, habla de que la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Y qué es lo que es la fornicación? La fornicación es el sexo, el acto sexual fuera del vínculo matrimonial, fuera de la bendición de Dios. Eso es lo que es fornicación. Que incluye pero no se limita al adulterio. Que incluye pero no se limita al acto desordenado. Es fuera del orden de Dios. Dios creó la relación sexual dentro del vínculo matrimonial. Y esos son los parámetros. Dentro del marco del matrimonio, Dios lo bendijo. Y Dios lo bendijo y no puso límites. No lo limitó solamente para la procreación, sino que lo hizo también para el disfrute de la relación conyugal. Hay un disfrute dentro de la intimidad matrimonial. Y el único reparo, la única restricción es el vínculo matrimonial. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay una relación entre la fornicación y la idolatría? ¿Por qué? En 1 Corintios, en Efesios, habla Pablo a una cultura, a una iglesia que está dentro del primer siglo, ¿verdad? Pero que está en una cultura greco-romana, que tiene influencia de las mitologías griegas, que adoraban a otros dioses. Y en esos cultos a otros dioses había muchos actos sexuales. Pero eso no se limita a la etapa greco-romana. Cuando escuchamos, por ejemplo, vemos en el libro de Éxodo que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y iban descendiendo. Y Jehová le había dicho: ve y desciende porque mi pueblo se ha corrompido. Y mientras iban descendiendo, Josué le decía: alarido de pelea hay. Y dice: no están peleando, están cantando. Y hay desorden. No solamente, y vemos en la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, que están trepados arriba del becerro de oro, adorándolo, ¿verdad? Y están cantando. Pero hay mucho más. La película no muestra los detalles. Ahí hay orgías, ahí hay desorden de índole sexual. ¿Estamos bien que hablamos de estas cosas aquí? Yo sé que hay jóvenes, ¿ok? Papá y mamá, no hay problema, ¿ok? Estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Y en ese desorden de tipo sexual, era con motivo de adoración a un becerro, cuando lo vemos en Éxodo. Pero cuando lo vemos en la cultura greco-romana, era con motivo de la adoración a los distintos dioses de las mitologías. Así que la fornicación envuelve idolatría. Y por eso es que Dios nos llama y nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. Dios nos llama y nos exhorta a mantener la pureza, porque Él es puro, porque Él es santo, porque Él es. Entonces son dos advertencias. Y la tercera advertencia es en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla.
al que habla. Y hace dos comparaciones. Primero dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y subrayemos o hagamos un círculo donde dice tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí hay dos planos, el de la tierra y en los cielos. Y si vemos, y no lo tienen que buscar, ¿verdad? Al principio de la epístola a los Hebreos, dice Dios, habiendo hablado anteriormente por medio de los profetas en estos tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primero, en el antiguo pacto hablaba acerca de Dios, hablaba por medio de muchas maneras por medio de los profetas. No habló a través de una mula en el Antiguo Testamento, pero en estos tiempos nos habla a través del Hijo, antes y ahora. Antes Dios hablaba de muchas maneras a través de los profetas. Ahora nos habla a través del Hijo. Y dice que lo constituyó heredero de todo. Y dice que es la imagen misma de su sustancia. En Hebreos capítulo 1. Consideremos esas advertencias, porque habiendo dicho cómo Dios nos hablaba antes en muchas ocasiones y cómo Dios ahora habla, consideremos lo siguiente, el antiguo pacto. ¿Por qué hace este texto, el autor de Hebreos nos hace esas advertencias? Y lo vamos a ver en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, al sonido de la trompeta. Y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocara el monte será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El pecado nos separó. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había una separación entre Dios y el hombre. Por causa del pecado, el hombre fue echado fuera del jardín del Edén. Hubo separación. Y en este tiempo que pudiera ser llamado el tiempo patriarcal, ¿verdad? Moisés hablando proféticamente, era Moisés, para que el pueblo oyera la dirección de Dios, Moisés tenía que subir al monte, y era un monte físico, el monte de Sinaí, y tenía que subir a la presencia de Dios y recibir de Dios. Ahora bien, decía la palabra que Jehová, Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero Josué no se apartaba del medio de la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces, estos versículos nos habla del carácter de Dios. Está ahí intrínseco: Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es temible. Y nosotros somos pecadores, nosotros somos impuros. Nosotros somos perfectos y por lo tanto hay separación. Y por lo tanto Dios tenía que hablar a través de Moisés. Y el pueblo no podía ver a Dios. Fíjense, y si lo quieren ver, hay muchos pasajes de referencia, pero marquen en Hebreos
y marquen Hebreos y vayamos un momento al Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 20, versículo 19 al 21. Y fíjense lo que dice, versículo 18 al 21, Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Temible es Dios. Usted recuerda un pasaje cuando Dios llamó al padre de Sansón, Manoa, y Dios lo llamó, y Manoa pensaba que era un ángel, que era una aparición, pero cuando se dio cuenta que era el mismo Dios que se le había aparecido, muera yo porque he visto a Dios. Porque no podían ver a Dios cara a cara, porque el velo separaba. Había un velo que separaba la presencia de Dios, el poder ver a Dios, y tenía que ser a través de Moisés en Éxodo. No solamente ejercía un oficio profético, sino que también era de la tribu sacerdotal, que tenían acceso hacia Dios. Y fíjense que en las advertencias dice: no desechar al que habla. No desechar al que habla. No deseches al profeta. No deseches al profeta que Dios ha puesto. No deseches lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Hoy día. Ahora bien, ¿qué era antes? El monte que se podía palpar y que ardía, y que cuando Dios le hablaba a Moisés eran relámpagos y era temible, terrible, y lo que causaba era terror en el pueblo de Dios. Eso era el antes. Pero en el versículo 22, ¿qué es lo que nos dice? Si no habéis subido al monte que se podía palpar. Versículo 22, si no, quiere decir cambio de dirección, quiere decir que hay otra cosa. Antes era así, pero ahora es así. Antes el monte que se podía palpar. Ahora os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No deseches al que habla. Mirad, raíz de amargura. Mirad, fornicación. Mirad, no deseches al que habla. ¿Por qué? Porque antes Dios solamente le hablaba a través de los profetas, pero ahora habla a través de su Hijo, el Espíritu que viene y mora en nosotros. Su reino ha venido a ti. Su reino inconmovible ha venido a ti. Dios está aquí presente. Y donde está Dios presente, no hay comunión entre Dios y el pecado. No hay comunión entre Dios y las tinieblas. No hay comunión entre Dios y Satanás. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay relación. No hay relación entre la luz y las tinieblas. Y por eso te dice el autor de Hebreos: mirad. Mirad, mirad, que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad en torno al pecado sexual y la fornicación. Mirad, no deseches al que habla. Escucha la voz de Dios. Dios no ha dejado de hablar a su pueblo. Antes, de muchas maneras, a través de los profetas. Hoy día, a través del Hijo. Y el Hijo ha venido a cada uno de nosotros.
Así que la ley, la gracia. Bendito el Señor. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y verdad por medio de Jesucristo, el verbo de vida. Bendito el Señor. Y cuando desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su Espíritu Santo hace su lugar de morada en nuestras vidas. Su Espíritu Santo te sella como propiedad de Dios. Su Espíritu Santo revela las palabras, la palabra del glorioso evangelio y la palabra que Dios quiere revelar a través de su sagrada escritura. El Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. El Espíritu Santo te recuerda cuando aquello que se te haya olvidado, porque somos olvidadizos, ¿verdad? Que sí, somos unos despistados todos nosotros y se nos olvidan las cosas y queremos razonar con nuestra mente, y el Espíritu Santo coge y nos recuerda la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo también nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo, al recordarnos la palabra de Dios, Él trae convicción a nuestros corazones de que hemos errado y nos lleva al arrepentimiento. Ese es el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. El Espíritu Santo que es Dios. El Espíritu Santo que la palabra dice que no os dejaré solo, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, que nos ha dado libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y vosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu mismo. Y ese mismo Espíritu, por causa del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, que antes era el velo y por eso el pueblo no podía ver a Dios, pero ahora en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6, Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él alumbró en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Y por eso la palabra en estas últimas 3 semanas ha venido: fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Pon tus ojos en Jesús. Eso es la realidad. En medio de tu prueba, en medio de tus circunstancias. Y quiero decirles una cosa: no piensen que uno no pasa por pruebas. No piensen que uno está exento de las circunstancias adversas. No solamente eso, no piensen nunca jamás de que aun por más función de envergadura que Dios te haya puesto dentro de la iglesia, en el servicio del Señor, tú estás exento de cualquier cosa de esa. Pero es por medio del poder del Espíritu Santo que tú puedes decir, como decía el salmista en Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es la realidad. Pero mirad las advertencias. Mirad, Dios ha hablado y continúa hablando y revelándose. Bendito el Señor. Antes, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, en expiación por los pecados, una vez al año. Y cada año tenía que renovarse esa expiación. Pero ahora, en Cristo Jesús, con un solo sacrificio, Jesús no solamente se presentó delante del Padre como cordero, como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo.
destinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde el principio de la creación. Jesús se presentó delante del Padre y con su misma sangre satisfizo toda la justicia de Dios. Y Jesús, ahora glorificado, Él abrió el velo, fue rasgado y abrió el camino para que tú y yo entrásemos a la misma presencia de Dios. Como dice en Colosenses capítulo 2, que el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eso es la obra que Dios ha hecho. Ese es el ahora. Ese es el nuevo pacto. Y lo que Dios te está llamando es que a asirte de lo que Dios está haciendo. Porque Dios se continúa hablando. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, que tiene que ver con lo temporal, ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios ha venido a deshacer aquellas cosas, deshacer lo que no es, para establecer lo que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de lo temporal y lo permanente, a mí esa frase que está no, en Ageo capítulo 6 habla acerca de lo antes y después, y menciona en Ageo capítulo 2, habla de la gloria postrera. Estaba hablando, es un llamado a la restauración, a la reedificación del templo. Y en esa reedificación del templo hay un llamado a que salga el pueblo de sus casas artesonadas. Y en esa exhortación a reedificar el templo, y que es hora de trabajar reedificando el templo, lo que viene ahora dice en el libro de Ageo, que es uno de los profetas menores, capítulo 2, dice, versículo 4, desde el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de ¿quién? De Judá. ¿Cuál es la tribu de Jesús? La tribu de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del templo que fue el primer templo que fue destruido. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fíjense, la gloria primera no es nada como lo que no es nada, es efímero, es lo temporal. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios
en la vida del creyente, ¿verdad que sí? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Y quién vendrá? Aleluya. El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Eso es una profecía mesiánica totalmente. Lo podemos ver así, el deseado de las naciones. Cuando vemos a Pablo hablando de el primer Adán, fue el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Está haciendo una comparación, lo antes y lo de ahora. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo terrenal y lo celestial. Y cuando vemos aquí, el autor de Hebreos hace en virtud de aquel que es eterno, en virtud de aquel que ha puesto eternidad en cada uno de nosotros, en virtud de que por medio de Cristo Jesús se satisfizo toda la justicia de Dios y por medio de él somos declarados justos delante de Dios. Y por medio en virtud de que a través de eso, ese acto, ¿verdad?, en la cruz del Calvario y la venida de su Santo Espíritu que ha tomado nuestras vidas, la obra que Él continúa haciendo de santificarnos y separarnos y moldearnos a la imagen de Cristo Jesús, el llamado que Dios nos está haciendo es que miremos, no te distraigas con la amargura, no te distraigas con el pecado sexual, no deseches al que habla. Porque antes no podías ver a Dios, era a través de los profetas, pero ahora Dios está en medio de ti. Sofonías dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. El Espíritu de Dios en medio de vosotros. Él está aquí. Y en virtud de que Él está aquí, ese es el ahora, Él está aquí presente, mira. Considera que la gloria postrera será mayor que la primera. Considera el llamado ahora, versículo 28, que hemos recibido un reino inconmovible. El reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Juan el Bautista decía: arrepentíos porque el reino de Dios ha venido. Ese reino es inconmovible. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, tú eres eternamente. Él es eterno. Y en virtud de ello, el llamado que Dios te quiere hacer es a que tengamos gratitud. Tesalonicenses dice: dad gracias en todo. El salmista decía: gracias te damos, oh Dios, pues cercano es tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Tengamos gratitud. Y mediante gratitud, tú sabes lo que es partir. A mí me preguntan tantas veces: ¿por qué tú sirves? ¿Por qué tú estás en eso de los aleluya y en el ministerio y esas cosas? ¿Sabes qué? Por causa de la gratitud. Todo parte de la gratitud. No es por estar ocupado. Oh, créeme, yo pudiera estar ocupado en otras cosas. Pero todo se desprende de la gratitud. La gratitud por lo que Él hizo en mí. La gratitud porque su amor me cautivó.
Y porque su amor me cautivó, Él puso amor hacia Él, mis afectos hacia Él. Y por eso, por causa de, por gratitud, porque su amor me cautivó y porque yo amo a Dios y por lo tanto su amor es tan grande que se extiende a los demás, ha puesto una carga por las almas que se pierden en este mundo, que quiere ver a Cristo, en realidad. No quiere ver más religión, no quiere ver más religiosidad, no quiere ver más tradiciones, sino que quiere ver a un Cristo vivo que viene a morar en cada una de nuestras vidas, que viene a transformar nuestras vidas. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El llamado es gratitud, servicio a Dios, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vivimos en una época donde la cultura ha tomado, aún la cultura dentro de las iglesias, en un progresivismo cultural no bíblico. Se ha obviado todos los atributos de Dios, todo el carácter de Dios, y se habla, no, Dios es un Dios amoroso. Y en base al Dios a que Dios es un Dios amoroso, la revolución del amor, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios es un Dios amoroso. Él es bueno. Pero aquí termina. Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. ¿Y cuándo está la diferencia entre el antes y el después? Él es fuego consumidor. Y el antes, en la ley, si tú no cumplías con la ley, tú realmente no podías, fallabas en toda la ley. Y por lo tanto, no podías, no eras digno de estar en la presencia de Dios. No eras digno de Dios porque fallabas. Si fallabas en una, fallabas en todas. Pero ahora, en Cristo Jesús, en aquel que cumplió la ley, porque Él es Dios, porque Él es perfecto, y Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. En virtud de Él, nosotros en Él, entonces podemos acceder a su presencia, podemos adorarle, podemos experimentar el gozo, el perdón de los pecados, podemos realmente tener la paz su paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Somos herederos de una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. En Cristo Jesús podemos confiar que a pesar de nuestras debilidades, ahí donde estamos, ahí en nuestra condición, ahí, pero estamos en Cristo Jesús, estás en el camino, Él te da la mano, Él ha puesto su espíritu, Él te recuerda, Él te redarguye, Él se renueva cada día más en ti. Dios sigue siendo fuego consumidor. Entonces la pregunta es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Me doy a entender? ¿Estás o no estás? Porque si estás en Cristo, todas esas promesas de Dios se hacen posibles en tu vida. Y entonces, la verdad es que podemos decir, como decía Pablo en Romanos capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo
Jesús. Porque la ley, ahora, la ley que nos gobierna es la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros y está presente en la vida del creyente, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso no nos da licencia para pecar voluntariamente, porque si de otra manera no diría que nos guardemos. No, nuestra propensidad está ahí. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Pero ¿sabes qué? Y está el por qué nos tenemos que guardar. Porque aquí, ahora, el que vive en ti es puro y perfecto. Y el que vive en ti no tiene comunión con el pecado. Bendito el Señor. Durante las pasadas semanas, Dios nos ha hablado. Y yo creo que Dios ha hablado a través de Hebreos 12, ¿verdad que sí? Dios nos ha hablado acerca primero de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante e inmediatamente, pero ese correr puestos los ojos en Jesús. Y la primera exhortación que vino es que no menospreciemos la disciplina del Señor. Y la semana pasada se nos hablaba acerca nos exhortaba acerca del correr la carrera, de levantarnos y andemos, de encaminarnos en la verdad, de ser pacificadores y delante del Señor, de que todo lo que hagamos, que seamos santos porque Él es santo, delante del Señor, todo lo que hagamos. Y en el día de hoy vemos un antes y un después. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Él nos ha dado vida en Cristo Jesús, juntamente con Él, juntamente con Él. Antes, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis vosotros manifestados con Él en gloria.